El abogado César Nakazaki cuestionó la prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia al no existir una sentencia firme, sino solo un adelanto de fallo, figura que no habilita su encarcelamiento. Señaló que se vulnera el derecho a la libertad y que el pedido de asilo de Heredia a Brasil tiene motivaciones políticas, reconocidas incluso por tratados internacionales. Estamos ya con el doctor César Nakazaki, abogado penalista y que además ha defendido también a la expareja presidencial en su momento. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación, Omar. A ver, doctor, en principio, uno de los puntos que se ha cuestionado y hemos escuchado varios enfoques, el asilo político que se le ha otorgado a Nadine Heredia. ¿Se está abusando de esta figura? El asilo político está regido por una convención, una norma internacional. Señala que no se debe dar a procesados, condenados, salvo que en cualquier caso se evidencien motivaciones políticas, esto es, arbitrariedades en el desarrollo del caso. Y ayer, lamentablemente, un juzgado correcto, durante el desarrollo del juicio, cometió un craso error. Vamos a ir a ese punto que es clave, que tiene que ver con la decisión de mandarlos o enviarlos de manera inmediata. La privación de la cárcel. libertad. Efectivamente, pero lo que usted señala está incluso en el artículo 3 del mismo tratado que se ha citado, ¿no? El tratado mencionado en el comunicado de la Cancillería dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas, ojo, inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Pero hay una parte final. Ajá. La parte final dice salvo, si tienes el texto completo de la norma, dice salvo que en cualquiera de estos supuestos se determinara que hay motivaciones políticas. Motivaciones políticas. Entonces, o sea, el perseguido político siempre se le otorga asilo. Esa es la razón de ser. Exacto, pero esa norma. En el caso entonces de Humala Heredia, en el proceso que han llevado, lo que nos está diciendo el gobierno de Brasil es, oye, para nosotros el proceso, el juicio que están llevando es un juicio con motivaciones políticas. Sí, y hay una serie de antecedentes. El mismo Brasil ha vivido toda una experiencia de casos Lavallato, donde la mayoría se ha caído porque se entendió que había motivaciones políticas. Cuando se dice por qué se elige a Brasil para el otorgamiento del asilo, porque Brasil es el único que sabe, por ejemplo, que nunca se ha determinado el origen del dinero que se utilizaba en el Departamento de Operaciones Estructurales, porque allá los casos eran de sobornos. La finalidad del dinero, si hubo pago o no, no interesaba el origen. Pero acá son casos de lavado de activos. Y ese es uno de los defectos que tendría esta sentencia que aún no se dicta. Porque cuando yo escucho hoy y ayer, ya está sentenciada, ya está condenada, es incorrecto. Ayer lo que se ha dado es un adelanto, un boca de urna, un flash. Claro. Vamos a ir a ese punto, vamos a sí me interesa que entremos a los detalles de la sentencia, doctor, pese a que esta todavía efectivamente no se conoce y se va a conocer el 21 de abril. Pero a lo que quería ir con esta relación de Brasil. Te lanzo algunas ideas. Primero, Brasil está sensibilizado a lo que significó Lavallato y las intervenciones. Luego, la actuación de los fiscales acá. Pero no solo Brasil, sino que hay que personificarlo, sino que el propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva es, digamos, muy sensible a este tema porque él estuvo en la cárcel justamente por el caso Lavallato. Efectivamente, pero es por un tema de OAS. Pero hay una serie, por otro caso, ¿cómo impacta? El caso de acá se dice que Brasil se generó una actividad criminal ilícita porque se condenó al ministro de Economía Palocci. Esa sentencia se anuló. Todos los casos contra los políticos que se dieron en Brasil se anularon y pasaron a la justicia electoral. Entonces, no solo es el tema de Lula. La sociedad brasileña ha visto cómo se ha ido desbaratando la fuerza de tareas equivalente al equipo Lavallato acá y cómo se han ido desmontando todos los procesos. Sí, y a ver, es verdad, se ha ido desmontando todos los procesos y uno podría decir,
mal por el Brasil y por la justicia brasileña, porque lo que si es que no hubiera razón. Pero por lo que sí ocurrió, doctor, lo que sí ocurrió, y esto fue un escándalo a nivel global, no solo en Brasil, es que las constructoras brasileñas declararon y aceptaron haber pagado sobornos a funcionarios públicos en Brasil y en otros países para conseguir licitaciones. Es decir, el caso de corrupción sí se generó. Sí, pero hay que diferenciar algo que yo siempre he insistido. Una cosa son los casos de corrupción y otra cosa son los casos de aportes de campaña. Yo estoy hablando de casos de aportes de campaña. Exacto, pero sí hubo un caso de corrupción clarísimo. Una mega corrupción regional por parte de las grandes constructoras brasileñas. Por eso empezaba con ese punto, porque Nadine Heredia acude al Brasil, y acude más que al Brasil, porque hay que decir las personas, acude al presidente Lula da Silva, que es hoy justamente la cabeza del gobierno. Y el presidente Lula da Silva está implicado también, o estuvo implicado en todos estos casos. Claro, pero eso sería reducir, el mensaje ahí es una relación espuria entre Nadine y Lula lleva, pero yo te digo, amplié un poco más el margen, pues un poco más el margen. El tema es privados arbitrariamente de su libertad, y con un equipo de fiscales donde confunden qué es el derecho con la política, se da también este caso. O sea, quien otorga el asilo es el gobierno de Brasil, ¿no? Sí, claro, pero que el gobierno tiene un presidente que es Luis Ignacio Pero también tiene otros ministros, pero también tiene ministros que tú y yo no conocemos. ¿Para qué vamos a cuestionar al ministro de Justicia de Brasil? ¿Por qué? Pero esto no, más bien, no reflejaría justamente los vínculos y los lazos estrechos que había entre Humala Heredia y justamente el presidente Lula da Silva. Sí, pero hay una cosa, Omar. Un lazo donde haya aportes dinerarios no es delictivo. No es un lazo de corrupción, no hay sobornos, no hay sobornos. En el caso gasoducto, que es el caso más importante que iban a hacer las constructoras acá, no hay sobornos. Vamos a ir al fondo que tiene que ver con... Me haces acordar un poco como condenaron por corrupción en Brasil, ya automáticamente todo el dinero... Lo único que quiero dejar, digamos, y preguntarle más que dejar, es si esta decisión... Si Lula es presidente de Brasil. Si esta decisión que han tomado no reflejaría más bien los lazos, que es un poco lo que dijo, me parece, el día de hoy el fiscal Germán Juárez. Dicho, bueno, ahí está, pues... Pero él es el otro lado, pues claro, él es la alianza, entonces tiene que defender. Pues. Él dice, ahí está demostrado los lazos muy fuertes que había justamente con el presidente. Pero no delictivos, que yo agregaría lazos, pero no lazos delictivos, porque no ha habido una relación de corrupción. Claro, nuevamente es caso de aportes de campaña. Pero no debilita la posición de la defensa, justamente los Humala Heredia, cuando esto suba a las apelaciones. Mira, como he participado, esa familia fue destruida. Padre y madre a la cárcel. Salen y a los días que salen, se les bota de su casa con sus hijos. Esa privación, eso debió considerar el juzgado, esa prisión preventiva fue declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué? Había que dejarse nuevamente que los dos vayan a la cárcel. Hay también pues un derecho natural, ¿no? La persona tiene derecho a preservar su libertad cuando entiende que está siendo arbitrariamente privado de ella. Claro, pero en términos ya, digamos, del proceso en sí, para salir de Brasil, la decisión que ha tomado Nadine Heredia de refugiarse, de pedir el asilo del gobierno brasileño, ¿no complica la situación legal o el proceso en las apelaciones futuras? No, por una razón. Si tú me dices psicológicamente o jurídicamente, psicológicamente sí puede prejuzgar mil cosas. ¿No? Jurídicamente no, porque lo que se tiene que revisar es, primero, si se puede privar de la libertad a una persona sin que exista sentencia, porque jurídicamente ayer no se ha producido una sentencia y sin embargo se ordenó la privación de la libertad y Ollanta Humala está preso y no existe sentencia. La presidenta del Poder Judicial dice no al asilo, impunidad. Y nadie levanta su voz para decir que sin una sentencia condenatoria que se esté ejecutando se priva de la libertad de una persona. Vamos a ese punto. No sé si podemos escuchar justamente y exactamente lo que dijo la presidenta del Poder Judicial el día de hoy, Janet Tello, donde habla que se está dando efectivamente un mensaje de impunidad. Escuchemos. La justicia penal solo persigue la verdad de los hechos. Jamás fines políticos que justifiquen un asilo internacional. Ello no hace más que perpetuar un mensaje de impunidad, el cual rechazamos de manera tajante.
Ahí está, ¿no? Como usted lo decía, la presidenta del Poder Judicial diciendo esto es un mensaje de impunidad, nadie debería estar sobre la ley. Pero si no es un análisis sesgado ideológico, la impunidad tiene que ser reemplazada por la justicia. La justicia es fruto de aplicación de la ley. Solo hay dos formas de privar de la libertad a un ser humano en un juicio. O porque hay una sentencia condenatoria que se empieza a ejecutar provisionalmente, o porque la comparecencia se cambia por prisión preventiva. Ninguno de esos dos supuestos se produjo ayer. Ayer lo que ha pasado es una figura que se llama adelanto de fallo. Como una vez que se clausuran los debates, que ese es el gran error del código, el juez solo tiene 2 días para dar la sentencia, es imposible, salvo que la trabaje de meses atrás, lo cual sería ilegal, porque tiene que escuchar, la defensa tiene que terminar para que el juez pueda hacer una sentencia. Entonces se da esta figura de adelanto de fallo, donde el juez lo único que dice, mi decisión es culpable. Las razones, voy a hacer un breve resumen. La sentencia íntegra dice, la sentencia quedará notificada con su lectura integral en audiencia pública. Las partes inmediatamente recibirán copia de ella. Recién con la lectura completa de la sentencia y su notificación, existe la sentencia y se puede ejecutar. Con el adelanto de fallo no. Por eso te ponía el ejemplo de un boca de urna, de un flash de América o de Canal 4, no te hace presidente. Te da un adelanto de lo que va a pasar. Igual, un adelanto de fallo no es una sentencia. Por tanto, no puede producir ningún efecto sobre la libertad. Ahora, le pregunto porque esto ha sido uno de los principales puntos en forma de lo que se ha puesto en cuestión, porque implica quitarle la libertad, evidentemente, a 2 personas, y 2 personas, uno además expresidente de la República. Ayer conversábamos con el fiscal Rafael Vela y le poníamos esto en cuestión, ¿no? Oye, la jueza, digamos, no debió ejecutar la prisión, dado que fue un adelanto de sentencia y no fue la lectura de la sentencia en sí misma. Él decía que es atribución, y he escuchado esto además en otros penalistas, que es atribución de la jueza decidir si ejecuta de manera inmediata la sentencia. Graso error, el mismo código te dice. Lo que están confundiendo es adelanto de fallo con ejecución provisional de la sentencia. Ajá. Adelanto de fallo, desafío a que les hagas esta pregunta. ¿Adelanto de fallo significa que hay sentencia que se puede ejecutar? Nadie que mínimamente domine el código te va a decir que no, o que sí, perdón. Luego pasamos al otro supuesto. Una vez que ya dicto la sentencia condenatoria, ¿la ejecuto o la suspendo a las resultas de la apelación? La sentencia dictada, no el adelanto de fallo, no el boca de urna, la sentencia, la sala o el juzgado sí tiene la prerrogativa. ¿La ejecuto o no la ejecuto? ¿Y de qué depende? De la conducta procesal desarrollada a lo largo del juicio. Pero es la sentencia. La potestad del juez es cuando ya tiene la sentencia, no antes de la sentencia. Ahora, doctor, ¿es posible que el día 29 de abril, cuando el colegiado, la jueza que preside este colegiado, lea la sentencia, diga, bueno, nosotros adelantamos justamente la ejecución de la sentencia para que vayan a prisión porque temíamos que justamente se escapen y se fuguen? Y va a decir, y ahí está, justamente la señora Nadine Heredia se fue a la embajada a escaparse y ahora está en el Brasil. Buena pregunta. Yo puedo tener un temor muy fundado, pero los temores no me permiten quitar derechos. Soy juez y lo que estoy haciendo es aplicar el derecho. Más bien yo diría, como te has salido del derecho y estás privando, ojo, insisto, Omar, privando de la libertad sin sentencia. Ojalá alguien reflexione sobre eso. No existe sentencia. Entonces, si no hay sentencia que se ejecute, ¿qué hace Ollanta preso? Si hubiera un juez valiente de habeas corpus, hoy pongo el habeas corpus, mañana sale Ollanta Humala, recuso al juzgado y le digo, ya ustedes no pueden sentenciar, porque ustedes ya violaron la garantía por la cual un acusado puede creer en un juez, que es que aplique la ley. Usted se remite, como bien lo señala, al Código Penal. Procesal penal. Procesal penal. Ayer leíamos en un tuit del abogado de la señora Nadine Heredia, el doctor Julio César Espinosa, que señalaba que además la jueza estaba violando una resolución que dio el Tribunal Constitucional en el 2023, donde aclaraba justamente este tema, ¿no? De que no se podía ejecutar una prisión con un adelanto de sentencia. ¿Eso es verdad?
He escuchado que lo dice Julio. Sinceramente no he visto la sentencia del Tribunal Constitucional. Julio César dice que sí, César Azabache dice que eso no dice la sentencia, pero el primer caso que hubo sobre estos fue un caso igualito contra el entonces presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. En un anticipo o en un adelanto de fallo, le dan sentencia condenatoria y planteamos un habeas corpus. Ese caso sí lo conozco. Otro del Tribunal Constitucional no conozco. Interesante. ¿Qué pasó? Porque ya el doctor Wilfredo Pedraza, que también es el abogado, va a estar en instantes con nosotros, entiendo que ha planteado o va a plantear un habeas corpus. Debe ganar, porque es algo tan sencillo como esto. ¿Me han privado de la libertad en ejecución de una sentencia? Pregunto, no, porque la sentencia no existe. ¿En ejecución de un auto de prisión preventiva? No. ¿Por qué? Porque temían que se fugue. Eso no existe. Ya, pero no existe ese tema. A ver, yo no soy abogado, doctor. Tú eres economista, te hablo de variables, de factores. Pero me pongo a pensar en el variables juez, y parámetros, perdón. En el juez que resuelve ese habeas corpus, sí, de tanto de Humala como de Heredia, y el juez va a decir, a ver, pero si le doy la razón a Wilfredo Pedraza y el expresidente Humala sale libre, quizás luego pide asilo en el Brasil y chau Humala. Mira, si vamos al mundo de las especulaciones, iríamos a la experiencia. Elian Carr quiso jalar a Alejandro Toledo para que lo reciban en Israel, no fue así. El tema creo que es más concreto. El tema es que haya un juez en Lima que quiera por primera vez honrar el habeas corpus, porque la verdad el habeas corpus está bastante raquítico en este país, ¿no? Si tú quieres medir si en una sociedad se respeta la libertad, tienes dos variables, el habeas corpus y la prisión preventiva, y acá estamos en rojo todavía. Vamos a escuchar, doctor, al canciller Elmer Schaller, que habla justamente sobre este salvoconducto que se le da y sobre el pedido de asilo político de Nadine Heredia al gobierno de Brasil. Lo que hemos hecho es cumplir con las obligaciones del Perú, que no significan haber sustraído a la señora Nadine Heredia de la justicia peruana. El hecho que la señora Nadine Heredia de Ollanta esté asilada en el Brasil o en cualquier otro país, no la sustrae de la justicia peruana. Ese punto es interesante y usted nos puede ayudar a entenderlo. Él habla de el hecho de que esté en Brasil no significa que la señora Nadine Heredia se sustrae de la justicia peruana. Correcto, porque el proceso continúa. El Perú, como Estado, no pierde sus potestades de seguir el proceso penal contra Nadine Heredia como va a seguir. Lo que ha hecho el Perú es cumplir con la convención, porque quien califica si hay motivos para el asilo es el país que lo otorga, no el país que debe facilitar su salida con un salvoconducto. En el mundo civilizado, así funciona el asilo. Es decir, doctor, ahora lo que tocaría es que los fiscales soliciten la extradición. ¿Esa carta está sobre la mesa o no? Tiene que haber, efectivamente, se dan los presupuestos, si hay un mandato, se requiere proceso penal y un mandato de prisión preventiva. Pero es muy interesante que planteen a Brasil y digan, quiero procesarlo por un caso de lavado de activos porque el dinero lo entregaron por la caja 2. Y Brasil va a decir, pero acá en Brasil alguien ha determinado que el dinero que se trabajaba en la caja 2 o el Departamento de Operaciones Estructuradas tiene origen ilícito. No, doctor, le van a decir, lo queremos porque hay una condena de Paloche en Brasil, que es nuestra prueba que el dinero es sucio. Ya anulamos la condena de Paloche. Usted dice que, como todo el caso Lavallato se cayó en Brasil, va a ser casi imposible que acepten una extradición. Jurídicamente, no políticamente. Va a ser muy interesante esa extradición. Ojalá se animen. Cuando el presidente Fujimori estaba en el Japón, yo le decía, ¿por qué no mandan de una vez la demanda de extradición? Porque en Japón hay pena de muerte. Pero ¿qué iba a ser la pinche justicia? La pinche justicia era para acá. En Japón no podía haber pinche justicia. Acá se puede hacer ciertas cosas, como se está descubriendo ahora que colaboradores eficaces sin corroboración. Pero Brasil ya vivió esta experiencia. Ya sabe lo bueno, pero también sabe lo malo. Ahora, el comportamiento de los fiscales, que también era un punto que se cuestionaba ayer el fiscal Rafael Vela, pudo haber influido en la decisión que ha tomado el gobierno de Brasil, teniendo en cuenta el antecedente que ellos tienen con el juez Moro y los fiscales? Sin duda, porque es muy distinta la actuación. La actuación contra Fuerza Popular, la actuación contra el nacionalismo, no es la actuación contra la alcaldesa Villarán
o contra el expresidente Vizcarra. Había dos, como si hubiera dos mundos en la fiscalía, uno de súper velocidad. El mismo día la fiscalía quería detener a Alan García y a Pedro Pablo Kuczynski. El mismo día. Yo estaba en la defensa de Pedro Pablo Kuczynski y justo discutiendo en su audiencia de prisión salía lo del suicidio de Alan García y en su intento de detención preliminar. He visto unos casos donde vuelan y he visto otro caso donde parece que las alas se pierden. Ahora, eso es un argumento en una discusión de un proceso internacional de un factor político. Entiendo que usted cuestiona con argumentos técnicos además la sentencia que ha dado el colegiado el día de ayer. No hay sentencia. El adelanto de sentencia. Pero, le pregunto, en términos técnicos, lo que ha definido o adelantado ayer el colegiado va a impactar en los otros casos de supuesto financiamiento ilegal y lavado de activos, caso Cócteles, caso PPK, caso Lourdes Flores. No creo que el juzgado, porque hay que esperar la sentencia para criticarla, para ver positivo o negativamente, no creo que el juzgado haga el análisis de la tipificación. ¿Por qué las donaciones electorales son lavado de activos? Me parece que el juzgado ha entrado solamente a si está aprobado o no los aportes de campaña. Ese ha sido su único análisis probatorio. No ha ido al análisis de la calificación. Y lo que necesitan todos los casos vinculados a los aportes de campaña es una sentencia clara que explique por qué sí o por qué no los aportes de campaña o donaciones electorales no pueden configurar lavado de activos. Porque entiendo, doctor, digamos, con este adelanto de sentencia, lo que ha comentado ya la jueza, que para ellos, al menos en el caso Odebrecht, la plata que entró a la campaña de Ollantumala en ese momento, esos 3 millones de dólares, sí provenía de fuente ilícita, sí provenía de la caja 2. Eso es al menos el argumento que ha dado la jueza. Pero llegan hasta la caja 2, pero el tema es que Germán Juárez en su acusación dice eso. El dinero tiene origen ilícito. Ajá. ¿Por qué? Porque al exministro Palocci lo han condenado por corrupto. Ese es el argumento que da. Ni siquiera trabaja operaciones estructuradas. Eso es algo que se fue entendiendo en el tiempo. Por la propia declaración de los directivos de Odebrecht, ¿no? Ellos decían que la plata en la caja 2 era plata, digamos, de origen corrupción. Ilícito nunca. Ellos han testificado que se dio la donación, pero nunca han señalado que, y es más, no solo no han señalado, sino nunca ninguna autoridad judicial establecida en Brasil, si el origen del dinero que se utilizaba tenía o no una actividad, provenía de una actividad criminal. Porque acá llegamos a conocer el Departamento de Operaciones Estructuradas, pero no conocimos el área de generación de recursos, que era el área a analizar si es que se querían trabajar casos de lavado de activos. Entonces, ¿qué está pasando o qué implica la decisión que está tomando este colegiado? Ellos están presuponiendo que tanto la plata de Venezuela como la plata de Brasil era dinero ilícito. Por la finalidad. En este set y en otra época di la primera explicación de este caso. Justamente en un programa como este. Una cosa es, yo salgo a la calle y en este momento soborno a un policía. El fin de mi dinero es ilícito, porque lo estoy entregando a la corrupción, pero el origen del dinero es mi trabajo. Acá solo se han preocupado en decir, ¿para qué sirvió el dinero en Brasil? Para pagar sobornos. Perfecto, pero el origen de ese dinero para pagar sobornos, ¿fue lícito o ilícito? No existe, Omar, un solo caso Lavajato, vivo o muerto, en el que se haya determinado en Brasil que del Departamento de Operaciones Estructuradas, porque Marcelo Odebrecht, que es el único que ha explicado eso, porque acá no se le tomó su testimonio a Marcus Grillo, que era el arquitecto de las finanzas. Él ha dicho que era proveniente de países donde se podía, y tú lo entiendes muy bien como economista, la elusión tributaria, que no es delito. Muchísimas gracias.